Pues buenas noches y gracias por acompañarnos. Eh, bueno, mi nombre, como decía Roberto, es Carlos Gordón. Yo soy geógrafo e historiador y hace ya casi como más o menos 10 años me dedico a escribir en un blog que se llama Metromapas sobre la historia de la ciudad de Panamá, sobre su estadística, sobre la forma en que ha crecido. Y la noche de hoy, pues, le quería compartir con ustedes una breve reseña, muy breve reseña sobre lo que ha sido el crecimiento de la ciudad mayormente durante el siglo XX hacia el este. Como hemos visto, ese fue como la primera movimiento expansivo de la ciudad que tuvo desde su origen hasta más o menos los años 70. Fue como el eje principal de la urbanización de la ciudad de Panamá. Y bueno, hoy queremos entonces compartir información sobre este tema con ustedes. Súper. Así que, bueno, yo reitero una vez más que cuando tengan preguntas, si no se atreven a abrir el micrófono e interrumpirme, digamos, muy sutilmente para que no sea tan abrupto, lo escriban en el chat de aquí mismo de Zoom, ¿ok? Y para hacerlo aún mucho más divertido, lo que vamos a hacer, que hemos estado haciendo recientemente, vamos a soltar algunas trivias, posiblemente una o dos para no abrumarlos, o no espantarlos o no asustarlos. No es para probar el conocimiento de nadie, simplemente es como para despertar esa chispa de la curiosidad histórica y provoquemos esa reflexión. Entonces, miren, yo como siempre quiero darles algunos anuncios muy rápidamente de lo que tenemos planeado para el resto de las semanas y de proyectos en los que también nosotros nos involucramos para hacer historia de otra manera. Bueno, hoy, como bien dije hace un rato, tenemos a Carlos Gordón. Eh, y las siguientes semanas, o sea, el live número 16, ya hemos llegado al ombligo, a la mitad de nuestra meta de este año, que es realizar por lo menos 30 lives. Hoy hemos llegado al número 15 exitosamente. Y el número 16, ya que en la racha de nuestra selección panameña está pues imbatible, sorprendentemente, vamos a hablar de fútbol. ¿Por qué no? ¿Ok? Historia de la Liga Panameña de Fútbol en números. Y esto va a ser con nuestro recién amigo Mauricio Wider, que nos traerá el 23 de junio este tema súper, súper, súper interesante. El número 17 va a estar a cargo de Abner Alverda, ¿ok? Y este va a ser un sábado, no va a ser un miércoles, va a ser un sábado a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque él actualmente está haciendo su doctorado en historia, él es historiador también, y está en Madrid. Así que hay una diferencia horaria. Lo hemos preparado súper, súper bien preparado para ustedes. Y él va a hablar acerca de 1541, el naufragio de Fray Tomás de Berlanga. Ok, y quiero hacerle una reseña. Fray Tomás de Berlanga es uno de los grandes olvidados de la historia de nuestro país. Llega a tierras indianas en el siglo XVI y pronto es nombrado obispo de Castilla de Oro por el Papa Clemente VII. A pesar de sus grandes aportes a la arquitectura de la ciudad de Panamá, ser precursor del Canal de Panamá o incluso el descubridor de las Islas Galápagos y gran defensor de la población autóctona, a muchos panameños su nombre les sigue extrañando. A mí me extrañó, se los confieso. Si lo comparamos con el de Balboa, Vasco Núñez de Balboa, Pedrarias u Oviedo, en 1541 sufre un accidente en el Caribe de Acla que termina con un terrible naufragio cuando se dirige a nombre de Dios, el cual supone un revés en los planes de reconstrucción de la Catedral de Panamá. Imagínense ese tema. Yo me estoy haciendo la película en mi mente. 1541, siglo XVI, Fray Tomás de Berlanga. ¿Qué preguntas nos vamos a contestar con Abner Alverda? ¿Quién era Fray Tomás de Berlanga y por qué es importante esto para la historia de Panamá? ¿Cuáles fueron sus principales aportes y qué sucede en su viaje de vuelta a la ciudad de Panamá? Ok, y el live número 18 va a ser otra vez con nuestro gran amigo Ariel Pérez Price, que nos va a traer este tema acerca del renacimiento negro.
de Harlem y Colón, dos ciudades que están separadas por un gran mar, pero que los une, digamos, este tema de el jazz, la etnia negra y todo el tema afro. Esto va a ser el 7 de julio. Así que esta es nuestra cartelera de las próximas 3 semanas. No se lo pierdan. Como siempre, tenemos algunas cosas conmemorativas, simbólicas del Livewalk. Ustedes pueden comprar esta edición limitada de nuestro t-shirt, que lo hicimos en el 2019 básicamente para destacar 3 cosas. Uno, el legado colonial, y por ahí ven entonces la Torre de Panamá la Vieja, el legado afro que trajeron los colonos con la representación de un diablo espejo. Y en la parte de atrás de nuestro t-shirt está, digamos, nuestros laureles, es decir, las cosas que nosotros ganamos y los aliados que hasta el 2019 nos apoyaron. $10 e incluye 3 entradas a nuestros lives, así que no se lo pueden perder. Otros proyectos que estamos apoyando, el mural de Louis Russell, pionero del jazz. Estamos haciendo un crowdfunding de $3,000 para solventar los costos de ¿qué? $1,000 en honorarios del artista, y dentro de los lives vamos a seguir hablando de quién es el artista, por qué lo escogimos a él. $1,500 en materiales y $500 en gastos varios, porque bueno, el muchacho tiene que comer, que vivir en algún lugar ahí en Isla Colón. Y esa pared que ustedes ven en la foto, básicamente son 80 metros cuadrados. Para los que son arquitectos y tienen esta memoria e inteligencia espacial, saben que 80 metros cuadrados es buco espacio en Isla Colón, cerca de la calle que lleva su nombre, Louis Russell. Y va a ser un mural enorme como lo ven ahí. Así que nuestra meta ya la gente está dando, son $3,000. ¿Ok? Y ojalá la comunidad de Livewalk pueda aportar. También tenemos este libro para la venta de la señora Bertalicia Chen, súper interesante. Los chinos en Panamá, $30 y nosotros se lo llevamos a casa. Otra cosa que recuerden que los aportes que ustedes están haciendo para entrar a los lives, o sea, esos $5 que ustedes están dando, van a ser destinados para producir Historia de Panamá en podcast, que vamos a donar gratuitamente para una escuela pública. Y por último, muchas gracias a todos los que están participando el día de hoy. La verdad es que nos honran con su presencia, y a los nuevos participantes, bueno, bienvenidos. Recuerden que todos los contenidos que nosotros, de todos los live que hemos estado haciendo, lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube próximamente. Ya todos los del año pasado, que fueron más de 30, los tenemos en nuestro canal de YouTube para hacer una biblioteca de historias. Bueno, los de este año también, en su momento van a ser, ¿cómo se llama? Publicados. Así que nada, bueno, yo suspendo, pausa para darle entonces el micrófono a Carlos, y bienvenido otra vez, Carlos, a tu casa. Te dejo entonces las pantallas y vamos a ver qué tiene para nosotros. Ajá, me dejan saber cuando ven la pantalla. Listo, se ve Okay. Perfectamente. Bueno, como decía, buenas noches. Hoy le vamos a hablar del tema de hacia el este, la evolución de la ciudad de Panamá, que para mí es como ese crecimiento primario de la ciudad que se dio sobre sus caminos como coloniales, ¿no? Lo que tenemos actualmente. Actualmente la ciudad de Panamá es una de las ciudades más extensas de Latinoamérica, y una de las más extensas y las menos densas. Digamos que solo de entre la ciudad desde Amador hasta acá, hasta Pacora, hay como 42 kilómetros en dirección este, y hay 38 kilómetros desde ahí mismo hacia el límite con el lago Gatún en dirección norte. O sea que es una ciudad que bastante desperdigada en su configuración inicial. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a ese punto? Pues bueno, es un poco el relato que vamos a contar en la noche de hoy. Básicamente la ciudad de Panamá siempre estuvo condicionada a una relación una relación basada en su posición dentro del comercio mundial y en ser el eje del paso de tránsito que se daba desde Europa a través del Océano Atlántico y que llegaba a Portobelo, y que se daba a través de las ferias de Portobelo, que cruzaba el istmo
y llegaba a la ciudad de Panamá entonces para salir con destino al Perú y al resto de las colonias en Sudamérica. Entonces, esta función transitista, como se le conoce, es la que condiciona en principio el poblamiento de este pedazo de tierra que unía Pacífico y Atlántico, y sobre el cual entonces hay toda una serie de poblados que se van ubicando. Esa dinámica a su vez también generó otros caminos hacia el este que conectaban la ciudad de Panamá con principalmente áreas como agrícolas. Como vemos en este mapa, bueno, el mapa que le presentamos anteriormente es un mapa del ferrocarril de Panamá ordenado por el Senado de Estados Unidos en 1866, y ahí ven claramente cómo se ve el trazado pues, del ferrocarril en esa época, cómo atravesaba las montañas y llegaba entonces hasta la ciudad de Panamá. Ya entrando en materia de lo que es la ciudad de Panamá, este es un plano de la ciudad de Thomas Harrison de 1857, o sea, un poco después de la construcción del ferrocarril, que presenta básicamente lo que era hasta ese momento el casco antiguo o la zona, entonces esta amurallada de la ciudad, que se ve aquí donde tenemos el cursor, y el arrabal, que básicamente era un camino que iba hacia lo que era el Chorrillo, que estaba al pie del Cerro Ancón, y el camino entonces de lo que actualmente sería la central, pero que en ese tiempo se conocía también como el camino de las sabanas, porque casualmente llevaba una zona plana, una zona de llanuras dentro de la ciudad, hacia el este, ¿no? Hacia esta zona entonces donde fue creciendo la ciudad. En ese momento, el límite de la ciudad dejó de ser, porque en 1855 se eliminó, o sea, se empezó a eliminar lo que fue el muro, y realmente el nuevo límite de la ciudad se configuró a partir del ferrocarril, que es lo que se ve aquí. Esta línea de ferrocarril veremos cómo se convierte en este nuevo límite a lo urbano en la ciudad de Panamá. Con el tiempo, toda esta zona se va consolidando, se va configurando. El eje este de la central se hace como la avenida principal comercial de la ciudad de Panamá, y que conectaba entonces tanto con el camino hacia el norte, con el ferrocarril, como hacia el este, hacia las sabanas, ¿no? Ahora, también, dato curioso, nada más para también que nos ubiquemos, si alguien se siente un poco perdido, la avenida central, Carlos, y me corrige si me Ajá. equivoco, era también la misma avenida o el camino que conectaba hacia Panamá la Vieja, ¿no? Sí, exacto. Era el camino que iba en dirección hacia donde se ubicaba Panamá la Vieja. Exacto. Fantástico, Creo que fantástico. seguía hacia Río Bajo, hacia Pedregal y hacia Chepo, ¿no? Que era donde estaban entonces las fincas ganaderas principalmente, ¿no? Ok. Para 1904, este plano de Bertoncini nos habla de que la ciudad de Panamá ya tenía 21.980. En 1857 se supone que tenía entre 10.000 o 12.000 habitantes, más o menos. Acá hay un aumento considerable de la población. Y como yo les decía, el ferrocarril se consolida en la ciudad de Panamá. Se ve aquí claramente cómo ya el muro no existe, se empiezan a construir edificaciones en esa zona, se consolida lo que es lo que nosotros conocemos como la Avenida Central actualmente, y más allá del límite que imponía el ferrocarril, aparecen estos poblados que incluían lo que se conocía como Guachapalí y El Ño, y acá más al norte San Miguel, Pueblo Nuevo. San Miguel y Pueblo Nuevo, que fue parte un poco de la charla que nos comentó anteriormente Carlos Rodríguez. Y aquí entonces lo que es los hospitales del periodo francés, ¿no? Que se encontraba a pie. Tiene que pensar que para 1904 apenas se había firmado el tratado Jaibuno-Varila, y con eso se daba inicio a la construcción del canal de Panamá. Entonces este es como un mapa de la ciudad pre-construcción del canal, ¿no? Del Ahora, inicio de esa construcción. claro, ahora, el tratado Jaibuno-Varila desde el punto de vista urbanístico, Ajá. ¿por qué es importante conocerlo como quien dice, como un hito? Porque básicamente lo que hace es que limita, le pone esta línea que va por aquí, que se ve, que atraviesa esta zona, es el límite de la zona. Y lo que hace cuando se firma el tratado de Jaibuno-Varila, es que este camino que salía digamos, de aquí, desde el centro, donde está más o menos la iglesia de Santa Ana, y que tomaba hacia el Chorrillo, hacia los cementerios, y iba hasta el Chorrillo, ya no se logra como llegar al Chorrillo, porque aparece este límite, este muro, esta
frontera nueva en el territorio panameño y que también ubicaba entonces, encerraba la ciudad, porque en el primer límite abordaba, incluso llegaba hasta Paitilla, ¿no? Se formaba como una especie de rectángulo que encerraba la ciudad entre lo que era el casco antiguo y lo que ahora es Paitilla. Entonces es la barrera que hace que este crecimiento que habíamos tenido inicialmente, que iba hacia el norte siguiendo la ruta transísmica, pasara a ser hacia el este, porque era el único camino que le daba facilidad a la ciudad de ser construida, de poder seguir, digamos, avanzando. Y que para este tiempo esta zona de San Miguel y del Marañón se encontraba muy densamente, casi que hacinado, ¿no? Si ven los mapas, es bastante parecido a los asentamientos informales que nosotros tenemos ahora, ¿no? Todas unas casas como sin una estructura muy clara, de forma desordenada, sin un trazado vial. Eso cambia a partir de 1909, cuando el Congreso estadounidense aprueba 250.000 para el saneamiento de la ciudad, y entonces se hace este trazado. Ven qué pasó de este territorio. Correcto. Tengo en rojo, marca esta zona del Marañón, que era como un asentamiento informal. En 1909, entonces, lo planifican, ¿no? Lo ordenan. Sí, exacto, sí. Lo urbanizan, hace el trazado, parte del Chorrillo, parte de lo que es entonces Santana, el Marañón y San Miguel. Entonces ya dejan de ser asentamientos informales y conforman los primeros barrios obreros de la ciudad de Panamá, básicamente, ¿no? Ya de una forma más urbanizada, más moderna, porque el saneamiento era el aspecto principal. Aquí no se ve, pero en el mapa están las líneas de alcantarillado y de drenaje pluvial que ellos fueron como introduciendo en la ciudad, ¿no? Entonces, para 1911, el Consejo Municipal define un nuevo límite urbano como una reacción al crecimiento que se daba más allá de la línea. Básicamente, la ciudad, este decreto municipal lo que dice que la ciudad llegaba hasta el límite de la zona, esta área que tenemos aquí, ¿no? Hasta el ferrocarril. Ahí era como lo urbano y el resto era como fuera de la ciudad, ¿no? O sea, que la lógica del muro de la ciudad se mantiene, lo único que va como yéndose cada vez más hacia el este a medida que la ciudad se... La que está a la izquierda, y acá está entonces lo que es el casco, ¿no? De San Felipe, como, digamos, aquí se ven las obras que los norteamericanos estaban haciendo para urbanizar la ciudad de Panamá, para dotarle de calles pavimentadas, de tuberías, y esto es ya el trazado que quedó final de esta zona de Marañón y Guachapalí, que antes era como un asentamiento informal, ¿no? Informal de obreros, de... Sí, era que lo que había pasado es que con el ferrocarril, con la construcción del ferrocarril en 1855, y después de esa época, estas tierras empezaron a ocuparse para acomodar el crecimiento que ya no se podía meter acá dentro, digamos, del arrabal primario, que era esta zona de Santana, ¿no? Al no poder incluirse ahí, salta entonces el muro, la barrera, que era el ferrocarril, y surge entonces más hacia el este, ¿no? Por eso que hablamos de este crecimiento siempre empujando hacia el este de la ciudad, ¿no? Se urbaniza con los norteamericanos esa zona, básicamente queda inalterable hasta 1970, cuando hay como nuevos proyectos de vivienda social en la zona. Luego aparece este plano, que es de 1924, entre 24 y 30, no tiene fecha realmente, pero lo ubicamos por las construcciones que existen, como por ejemplo el Hospital Santo Tomás. Aquí aparece la exposición, que es esta zona que está aquí, que es el primer barrio como trazado y urbanizado por el Estado, que se da desde, digamos, desde el inicio de la República. Aquí aparece Bellavista, que sería la primera como urbanización privada que también se construye en la ciudad. Y aparece entonces, más allá del límite, aquí aparece el Chorrillo, aquí aparece el límite de la ciudad, más o menos por aquí, que seguía el río Curundú. Y aparece entonces todo lo que son los nuevos poblados de la zona del canal, ¿no? La Boca, Balboa, Balboajay, La Boca que ya existía, pero que igualmente fue como reordenada en virtud de los rellenos. Y todo este espacio aparece como un relleno que no existía anteriormente para poder dar cabida, digamos, al fuerte Amador y a la conexión del Causeway, ¿no? Que servía como un rompeolas y un sistema de defensa para la entrada del canal de Panamá. O sea, se crea el puerto, toda esta infraestructura. Entonces, esta zona queda aislada y la ciudad de Panamá entonces parte desde este casco antiguo hacia el este, ¿no? Este mapa es como una reconstrucción de varias fuentes, entre ellas un mapa de Ángel Rubio, que aparece entonces, digamos, en rosado lo que existía en 1904, en rojo lo que aparecía en 1910,
en amarillo lo que aparecía en la década de 1920 y en azul lo que aparecía en 1930, que básicamente es el aeropuerto de Paitilla y Boca La Caja, y la mayoría del resto que es 1940, ¿no? Todo este crecimiento que se habían dado. Entonces aparece aquí ya más claro el límite de la zona del canal en rojo y los límites sucesivos que tuvo la ciudad por decreto municipal, ¿no? Este límite que aparece en azul de 1938, que decía que la ciudad llegaba básicamente hasta Obarrio, era lo que incluía entonces, y después otro límite que se crea en 1956, que llega básicamente a lo que era como un poco más allá de Parque Lefebvre, esta zona que sigue aquí, ¿no? Entonces, y bueno, la vialidad que existía para ese tiempo. En 1950 la ciudad tenía 174.600 habitantes, o sea, un crecimiento considerable si partimos de los 24.000 que había en 1904. Se incorporan nuevos barrios como el Alto del Golf, Miraflores, Parque Lefebvre y Vista Hermosa. Y los antiguos barrios como Río Abajo, Pueblo Nuevo, Carraquí, San Francisco y Paitillas doblarían su población, ¿no? O sea que la ciudad seguía demandando suelo para acomodar toda la gente que ya estaba muy, muy asignada aquí en el centro de la ciudad, ¿no? En lo que se había construido en 1904, en lo que se urbanizó con los norteamericanos en 1910, ¿no? Empieza entonces esa salida de esa población que lo marca mucho el tema de Boca la Caja, pero que también fue dándose hacia otras áreas que incluso acogieron, como vimos en la charla anterior, gente que fue expulsada de la zona y puede acomodarse a estas zonas periféricas como Pueblo Nuevo. Un factor importantísimo en este crecimiento en el este, que es como un imán que va alargando la ciudad cada vez más, es el aeropuerto de Tocumen. O sea, indudablemente en la historia urbana de la ciudad no se puede hablar de esa expansión urbana sin entender la aparición de esta infraestructura y la forma en la que influyó y la que permitió la urbanización, esta primera urbanización que se da. Si ven en el mapa, se ve como consolidado lo que les había presentado anteriormente hasta 1950, y aparecen aquí como unos barrios medio, como yo digo, esto es como el Big Bang, ¿no? Esto fue el momento cero y después como que esta materia quedó volando más allá, ¿no? Entonces, con la carretera, básicamente la carretera lo que sirve es de eje para toda la urbanización que siguió en las décadas posteriores. O sea, ahí se construye y se pavimenta la carretera, no para llegar al aeropuerto, sino para la urbanización de esta zona. Entonces, la construcción de la terminal aérea se da entre 1945 y 1954. Recuerden que la pista de Paitilla era la década de 1930 y con eso empieza este éxodo. Para habilitar la funcionalidad de esta infraestructura se construyó una carretera que le conectaría con la ciudad. A partir de aquí el crecimiento poblacional fue acelerado. En 1960 existía en el corregimiento de Tocumen unas 2.000 personas, para el 70 había 3 veces más, 6.000, y en 1980 el incremento de población llegando a los 21.000 habitantes. O sea que fue un crecimiento expansivo y digamos, muy expulsivo también, ¿no?, de la población. Un factor relevante también en este cambio, en esta posibilidad de poder urbanizar la tierra que se encontraba tan lejos, el cambio en el sistema de transporte urbano. Desde 1900, la operación del tranvía empezó en 1913, fue una revolución para la ciudad. Con eso desapareció el caballo y el coche, que era también una cosa que mantenía la ciudad como compacta, porque la gente trataba de mantenerse a una distancia cercana para poder acceder a todos los servicios y las facilidades que brindaba la ciudad. Con el ferrocarril empieza una movilidad un poco más alejada, porque el tranvía, con el tranvía llegaba, cruzaba todo lo que era San Felipe, Santana, Caledonia, y llegaba como hasta donde está ahora el cuartel de bomberos de la Vía España, el que está cerca de la San Fernando, de la San Fernando, sí, exacto. Ese cuartel hasta ahí llegaba porque ahí había un cuartel de policía. Pero la ruta que seguía el tranvía era la misma, o sea, ¿era la misma Vía España o había otra? Hasta donde yo tengo entendido era sobre la misma Vía España. Wow. Sí, hay varios mapas que muestran que era ese. Había un ramal que bajaba, creo que por el Parque Urracá, y otro para el Hospital Santo Tomás. Wow. ¿Y tienes Y bueno, así? conectaba también el Hotel Tivoli en la zona y el puerto de Balboa.
¿Tienes el Porque eso es lo dato? que hacía. Ajá. Ajá, sí. Disculpa, continúa, sí. Sí, dime. No, no, dime, dime. No, que si tú tienes el dato de cuándo dejó de existir el tranvía. Sí, aquí está. El 31 de mayo de 1941 se da finalizada la operación del tranvía ante las críticas. O sea, empezó un movimiento de que lo que pasaba que el propietario de la concesión del tranvía también poseía, era dueño del sistema de electricidad, porque él tuvo que instalarlo para poder, como ven, Claro, el tranvía era eléctrico y necesitaba electricidad. Él instala el sistema como para dar electricidad a la ciudad. Entonces empiezan una serie de críticas, el sistema también se estaba deteriorando y entra lo que tienes acá abajo, las chivas. Las chivas, los taxis, la entrada del automóvil a la ciudad convierte al tranvía en un objeto como obsoleto, molesto y que entonces pasa al olvido, se suspende su funcionamiento y se abren entonces estas rutas que unían los barrios como San Francisco, Parque Lefebvre, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Monte Oscuro, Panamá Viejo, con el centro de la ciudad, ¿no? Con el Palacio de las Garzas, el mercado, la Plaza de 5 de Mayo. claro. Entonces hay ese cambio y este cambio es el que permite que esto se pueda ir más lejos, porque antes yo podía llegar más o menos como hasta por aquí, pero con el autobús, con las chivas, las rutas fueron llegando cada vez más lejos, a pesar de que tenían el problema de que por la baja densidad pasaba lo mismo que todavía pasaba hasta fecha reciente con los Diablos Rojos, de que te dejaban a medio camino si no había gente en el bus. Eso pasaba y pasó, se registraban noticias en la década del 50, el 60, el 70 de ese problema, ¿no? A pesar de esto, bueno, el autobús, digamos, se consolida como el sistema de transporte masivo de la ciudad y va variando entonces de la chiva, pasa entonces al Diablo Rojo, que es otra evolución de repente que sufre el sistema, ¿no? Además de todo lo que fue el modelo del taxi. Bueno, yo no sé, y ahí es donde cabe la oportunidad como para que reflexionemos, ¿no? Y por eso es que Ajá. nosotros de alguna manera traemos a colación o buscamos precisamente estos episodios alternativos de la historia de Panamá porque es para que nosotros reflexionemos ante nuestra historia qué cosas hemos hecho antes para no volverlas a cometer. Yo digo, Sí. miren, y voy a hacer un paréntesis bien rapidito y ojalá haya aportes de ustedes, de todos, no solamente de Carlos. Esto, entiendo que el sistema de tranvía era una concesión y los dueños eran privados, Sí. ¿no? Ahí lo que yo hubiese pensado en ese momento como un gobierno responsable, república, digamos, república joven, hey, asume el tranvía porque realmente está, Ajá. modernízalo, dale mantenimiento, dale un upgrade, cámbiale algunos vagones, esto nacionaliza la generación de la electricidad, pero o sea, moderniza el sistema que ya está funcionando. No, entonces lo que se hizo fue echarlo a la basura y entonces se abrió como la caja de Pandora a un sistema que hasta la fecha todavía, bueno, ya hay un Metrobús funcionando, una empresa responsable, pero que nos ha dado muchos accidentes por muchos años y que no ha resuelto eficientemente el problema de transporte. Entonces, yo no sé si llamarle a los Diablos Rojos una evolución. O sea, fue una mutación del problema Sí. que nació por, no sé, falta de visión de nuestros gobernantes. Yo no sé ustedes qué Bueno, opinan. Bueno, lo que pasa es que era la modernidad de ese tiempo, por decirlo así. O sea, cómo se entendía la ciudad en ese tiempo. Si ves lo que pasaba en Estados Unidos, era el automóvil, era el modelo de ciudad. La idea de ciudad moderna era que se basara en esta posibilidad de ir más lejos, de vivir fuera de la ciudad, de suburbanizar, como decimos, y a partir de los 50, ese es el modelo que se impone de ciudad, ¿no? Entonces, creo que en ese momento nadie hubiera podido pensar que eso iba a llegar a ser el problema en que se convirtió, o muy pocos tal vez lo hubieran podido investigar, y iba contracorriente, era totalmente como opuesto a lo que realmente estaba pasando en ese momento en las ciudades norteamericanas, que eran como nuestro
nuestro modelo a seguir, ¿no? Sí, nuestra referencia, pero fíjense Sí, que exacto. no, totalmente de acuerdo contigo, ese puede ser un enfoque, pero fíjense lo que pasó en el barrio de la Exposición, así como también teníamos de referencia a los norteamericanos, teníamos una referencia en el barrio de la Exposición de algunos, digamos, de algunos enfoques europeos, y en Europa, pues el tema de metros, tranvías y estos sistemas masivos de transporte también eran muy, muy populares para la época, ¿no? Yo creo Sí, que para no debatir en el tema y no alargarnos en ese sentido, yo lo que creo es que tenemos que unificar nuestra visión acerca del tipo de ciudad que queremos, ¿no? Cómo queremos que sea la arquitectura, cómo queremos, hace un rato, el paisajismo, hace un rato estábamos hablando, Carlos y yo, fuera de cámara, de estos árboles de rollos de cable negro que están por doquier en nuestra ciudad. Entonces, prevalecen los árboles estos de cable negro y entonces podan los árboles que realmente sí nos funcionan, los verdes y los naturales, ¿no? En fin, pero bueno, yo creo que precisamente cosas como esta que estamos oyendo hoy son las que nos sirven para provocar esos cambios, esa visión colectiva. No te interrumpo por ahora, Carlos. Sigamos entonces con lo que gracias, tienes. Rob. El otro factor que empuja a la ciudad hacia afuera, que es un factor moderno hasta cierto punto, o que genera la ciudad moderna, es el crecimiento demográfico. Si ven, estos son datos del censo para los corregimientos de la zona este, o sea, lo que es Juan Díaz, Pedregal, Tocumen, la 24 de diciembre, Mañanitas y Pacora. Entonces, en 1960, que es los primeros datos que tenemos disponibles, había ya 21.339 habitantes. Hay como una primera tendencia de crecimiento que se da entonces hasta 1980 cuando se llega a los 80.000 habitantes. Después ahí el crecimiento se acelera, si ven, desde 1980 hasta el 2020. Es una línea de crecimiento casi que muy acelerada del aumento de la población que pasa de 80.000 habitantes en 1980 a más de 500.000 en el 2020. Y de ahí se hace más estable, casi que no aumenta tanto porque se espera que para el 2035 esté llegando a los 600.000 habitantes. Entonces, este gap, esta brecha del 80 al 2020 es la que realmente está influida por todos estos factores, ¿no? La urbanización, el hecho de tener las calles, el hecho de transformar el sistema de transporte, el hecho de no tener como un plan que regule el crecimiento, que permitía como esta figura que vemos aquí, tan como llamativa de la urbanización. O sea, está todo medio compacto aquí, aunque todavía hay espacios vacíos, y después saltamos a esto que está por acá como lejos, ¿no? Y desconectado. Correcto. O sea, este modelo de crecimiento al final acelera como mucho. Ya más en tiempos más cercanos, pues el crecimiento, digamos, aquí medido según los metros cuadrados construidos desde en la última década, del 2011 al 2019, se ve entonces la comparación entre el centro urbano, la periferia, resto de periferia y la periferia este. La periferia este marca con mucho en casi todos los años la de mayor crecimiento y sobre todo en zonas como esta de Pacora, ¿no? Pacora, Juan Díaz y 24 de diciembre, y Tocumen, digamos, disculpe, Tocumen, son las zonas de mayor atracción de la inversión en vivienda, sobre todo de estratos dentro del interés preferencial o de los tratos de vivienda social, ¿no? Entonces es la zona donde, digamos, toda esta población se le fue dando como la construcción de la vivienda. Otro mapa que nos deja ver este factor como una urbanización desarticulada es este mapa que presenta, por ejemplo, si uno ve lo más antiguo aquí es la parte de, creo que bien, no lo veo de todo, la Arena Revolución, bueno, en 1970, hay como construcciones del 45 y del 30, hay después del hipódromo Presidente Ramón que se inaugura en el 56, luego del asesinato del presidente Ramón Ramón en el Cantera. 55. Sí, exacto, por eso se le pone el nombre al nuevo hipódromo que se construye en Juan Díaz. Que by Después the se construye... way, o sea, ese antiguo hipódromo es donde estaba el PX que tenemos Sí, ahora, exacto, ¿no? es Ese Guardia, lote sí, por ahí.
En la Galería o Barrio, donde está Rocha, esa zona, ahí estaba el antiguo hipódromo. Exacto. Correcto. Y bueno, que cruza con la Vía Brasil. Entonces, hay un modelo que se presenta bastante claro en Corregimiento de Juan Díaz, de una urbanización como desordenada, ¿no? Se construyó una cosa en los 70, se fue instalando fábricas en esa zona porque estaba más alejada de la ciudad, y así fue como rellenándose el espacio. Se construyó uno de los proyectos más importantes de vivienda social que se hizo en los 70, la urbanización de Don Bosco, ¿no? En el 77. Entonces, toda esa configuración desordenada es la que nos genera este primer bloque de ciudad, como que es lo que ahora nosotros consideramos el centro de la ciudad. Yo creo que es como el producto más claro de esto es ya ver el resultado de este crecimiento. Las zonas en naranja son las que son zonas mixtas de residencias y comercio. La zona amarilla incluye todo lo que es solo vivienda. Y bueno, como a partir del 2000 con el corredor sur va apareciendo Costa del Este, después Santa María y todo lo que hemos ido viendo sobre esa vía, que como pasó con la vía hacia el aeropuerto en su momento, ahora el corredor sur veremos que se va a convertir en el protagonista del crecimiento hacia el este. Un factor relevante del resultado de este proceso de crecimiento hacia esa zona sin un control urbanístico adecuado es entonces el tema de los desastres. A nivel nacional, digamos, Tucumán y Juan Díaz son los corregimientos que mayor daño registran en viviendas en todo el país, en las últimas décadas del 2000, de 1990 hasta la fecha. Entonces, es como una zona de gran afectación, y lo que uno ve cuando hace los análisis es que no afecta tanto el hecho de que haya sido ocupada precariamente, sino que ha sido ocupada desordenada y muy aceleradamente, sobre todo el hecho de las urbanizaciones, de la construcción urbana formal, genera mucho entonces de problema de las inundaciones en esa zona. Hablar del este también es hablar de una configuración física que hemos pasado por alto durante todo este tiempo, que es lo de la cuenca. La cuenca de Juan Díaz es un elemento fundamental para entender como el crecimiento hacia esto. O sea, nosotros hemos cruzado longitudinalmente la cuenca del río Juan Díaz sin tomarnos la molestia de entender su flujo, sino que convirtiendo esto en una barrera, ¿no? Las calles, las avenidas, las construcciones las hemos convertido en una barrera que por eso generan el problema de la inundación permanente y sin fin, que cada vez que metemos más cemento, más construcción, sí, cada vez se hace más y más grave, cada vez que eliminamos más de los humedales, más de los bosques acá arriba, eso se va agravando de los una manglares. vez más. Correcto. Exacto. Hay una persona que está aquí levantando la mano, se atrevió, la señora Ana. Vamos a darle la palabra a la señora Ana para ver si tiene una pregunta, un aporte, un comentario. Señora Ana, díganos. Sí, buenas noches, excelente la charla, felicitaciones. Una pregunta, ¿cree usted que la invasión que tuvimos de parte de los Estados Unidos provocó ese éxodo de personas del Chorrillo, Santana, hacia el este de la ciudad? Es que, bueno, ese éxodo, en términos generales del volumen, si vemos los números que veíamos se me congeló. Si vemos el crecimiento de la población, si vemos aquí el punto 90, en el 90 eran 188.324 personas, que es justo el año después de la invasión. En el 2000 hay casi 100.000 personas más, o sea que nunca hubiera podido salir tanta gente del Chorrillo. Eso fue un factor mínimo. Realmente el tema más importante en el crecimiento urbano, bueno, no lo tengo aquí porque se sale un poco, pero es parte del tema, es la forma en que se urbaniza y sobre todo el incentivo que representa el interés preferencial para los constructores, para los inmobiliarios y para los inversionistas. Ese es el motor real detrás de una urbanización, del modelo de urbanización que nosotros tenemos. O sea, porque se basa en buscar tierra cada vez más barata, más lejos, para poder entonces acceder a los beneficios de este incentivo. Claro. Y como es un incentivo que no se ha dado con controles, entonces ha originado que la ciudad crezca y crezca cada vez más hacia donde la tierra estaba disponible. Claro. Lo que sucede es que ya vemos, por ejemplo, en este mapa que ya no hay tierra disponible, y lo vamos a ver más adelante, de que al este se empieza a convertir tenemos que ir más al este, es lo que va a pasar ahora, que va a haber al final.
porque ya la tierra entre el aeropuerto y la ciudad básicamente se agotó, está ocupada. Tendría que venir un proceso como de redensificación para poder volver a reutilizarla. Sí. Pero no hay tierra disponible en la cantidad que se requiere para urbanizar bajo el modelo sobre el cual ya lo hemos hecho, ¿no? La señora Laura Candanedo quiere la palabra. A ver, señora Laura. Ajá, sí. Yo pido la palabra. Miren, en 1997, Panamá contrató a la firma Densimo, que era en realidad ellos representaban, pero era un consorcio, eran varias empresas. Y la contrataron, hicieron un plan de ordenamiento que le costó $3 millones a la ciudad de Panamá, a Panamá. Eso incluía el ordenamiento territorial para los distritos de Panamá, Arraiján, Chorrera, Capira, Chepo y Colón en el Atlántico. Y San Miguelito también. Cada distrito estaba bien planificado. Entonces, lo que nunca se siguió ese plan. Es más, miren lo que decía el plan. El plan decía que si no se ponía atención y se ordenaban, no se seguía esa planificación, eso más la autopista Panamá-Colón iban a afectar, iban a promover las comunidades dormitorios de bajos recursos que tendrían que viajar grandes horas para llegar a la fuente de trabajo. Todo eso decía el plan. Y decía que todo esto, esa creación de las comunidades de dormitorio alejadas de la fuente de trabajo y la construcción de esa autopista, iban a afectar la cuenca hidrográfica del canal y todo el ambiente en esa zona. Y que iba además a afectar la viabilidad económica del canal. Lo decía claramente. Entonces, ¿qué pasa? Dice, y a pesar de la ley 21 de 1997 del área del canal. ¿Qué pasa? Todo eso que ustedes ven, ese crecimiento, son los intereses económicos. Ese plan lo engavetaron. Ustedes saben lo que era la cinta costera en ese plan. Era un área verde que casi era desde la ciudad de Panamá casi hasta Colón. ¿Por qué razón? Y lo explicaban claramente. Que eso ellos lo hacían porque Panamá era una ciudad de costa y todos tenían derecho a la vista. Esa era la razón de esa famosa cinta costera que después sencillamente la cambiaron a un asunto de vías. Y ustedes ven que la cinta costera en realidad es un gran estacionamiento. Hay más área en estacionamiento para los edificios del frente que parque. Claro. Entonces, interesantísimo. Nosotros tenemos la ley 21 de 1997 y no se está cumpliendo. Y es muy clara, muy clara. ¿Ustedes saben cuántas escuelas habían revertidas a Panamá? 21 escuelas. Vaya a averiguar cuántas quedan. Quedan 2 salones en Paraíso y 2 salones aquí en Balboa. Eso es lo que está pasando. Entonces, este desarrollo en realidad se debe a intereses de grupos que quieren tierra. Lo de Juan Díaz, lo conozco bien. Juan Díaz, la ley es muy clara. Eso eran humedales, no se podían utilizar. Claro, claro. Pero eso lo debemos al magistrado que sacaron después. Sí, señora Laura, interesantísimo ese comentario. Escríbanos ahí en el chat cómo se llamó el estudio, la compañía y el año, por favor, que me gustaría investigar por eso y traer un episodio de eso. Bueno, Carlos, creo que te quité la presentación. Si quieres, preséntala otra vez. Ajá, comparte de nuevo. Ajá, así. comparte de nuevo. Y continuemos. Muy interesante, sí. Señora Laura. También el señor, por ahí tuvimos otro aporte. Me avisa si la ves, disculpa. Ajá. Dice el señor
Luis Carlos, dice el señor Luis Carlos, hace años crearon una tasa que nos cobran con el cable para soterrar los mismos. ¿Cuántos metros de cable se han soterrado? Ah, esto es correcto. Y Ritzy dice, el censo brilla por su ausencia y definitivamente, o sea, los datos demográficos son importantísimos para la planificación, Sí. lo que dice la señora Laura. ¿Todavía no se ve la presentación o será que yo no la veo? Qué raro. Sí, es que no sé, yo la estoy compartiendo en teoría, no sé por qué no se ve. A ver. Déjame, voy a decirle stop share y la vuelvo a poner. Ahí se volvió a poner, exacto. Ok, déjame. Ahí ya. ¿La ven? No, ahora sí. Aeropuerto de Tocumen, Sí. 1980, Sí, 1920. ajá. Sí, es como decía, definitivamente, bueno, un tema que va desde básicamente la década del 40, cuando toma el auge el automóvil, hasta la actualidad, es el tema de los planes que no aparecen, que básicamente más que la ausencia de planes o de documentos que informen, ha habido una ausencia de entes gestores, ¿no? La ciudad necesita gestión. Para resolver sus problemas. Más allá del proyecto necesita gestión y eso es un poco, digamos, lo que ha carecido. Y es lo que nos tiene, digamos, un poco lo que ha llevado un poco a esta evolución tan acelerada. Correcto. Presento al tema, vuelvo al aeropuerto de Tocumen porque vuelve a ser junto al corredor sur el eje y el motor del crecimiento urbano para el este de la ciudad. El aeropuerto de Tocumen se vuelve como está posicionado como el segundo bien más importante después del Canal de Panamá. Es nuestro hub aéreo, ¿no? Nuestra conectividad con todo el resto de Latinoamérica y del mundo. Y siendo así, es un actor importantísimo porque modela y define las prioridades de uso de suelo alrededor del mismo. Entonces, hemos visto que, digamos, a partir del 70 se construye una segunda pista, que es la pista sur, que es la que se ve aquí abajo. La primera es la norte, que fue la que se construyó entre el 47 y el 54. Y eso posiciona a Panamá en una situación muy ventajosa porque tanto la ubicación como el hecho de tener dos pistas hacen de Panamá un lugar muy atractivo. El hecho de que está en una zona plana, como se ve en la fotografía, que tenemos dos pistas, una que se puede utilizar para transporte de carga y otra para transporte de personas, le da una ventaja comparativa muy importante a nivel regional. Entonces, si hay un programa importante de inversión en este aeropuerto, está definido para que se dé entre el 2004 y el 2040, es como un master plan interno del aeropuerto y que va basado en una ciudad, en el concepto de una ciudad llamada la aerotrópolis, que es un concepto que se practica en otras ciudades, que es pensar en la ciudad como una ciudad, el aeropuerto como una ciudad ella misma, conectado con otras ciudades globales, ¿no? Y que define su eficiencia en base a la velocidad de conexión con el resto de los nodos con lo que está, más que con la propia ciudad alrededor de ella. Entonces, es un bien relevante de acuerdo a, digamos, los datos de Richard Ellis. Ellos nos hablan que para el 2018 esta zona era una de las más relevantes, de la mayor importancia y mayor crecimiento, de mayor valor en la ciudad de Panamá, ¿no? Y bueno, aquí los mapas lo que muestran son, digamos, las zonas de expansión esperadas para este crecimiento. Acá en otro mapa presentaba otro elemento de conectividad importante que es el metro, la línea 2 del metro, que también entonces se convierte en un eje relevante y entonces que conecta ahora también va a conectar al aeropuerto con el resto de la ciudad. Y bueno, acá como una serie de puntos de inversión importante que se están dando en la zona. Uy, ahora se congeló para ver. Como vuelvo al eje del corredor sur, o sea, el aeropuerto, el hecho del aeropuerto y de tener el corredor sur ha estimulado entonces la aparición de todos estos desarrollos alrededor del corredor y que han ido comiéndose, digamos, todo lo que es la zona de manglares de la ciudad, urbanizándolo, tapándolo, como decíamos, ¿no? Rompiendo los ejes, los ecosistemas naturales y fragmentando también el desarrollo mismo, porque todo esto desarrollo, el problema que tienen es que a nivel de movilidad está muy fragmentado. No hay carreteras que conecten, digamos, de Santa María, de Costa del Este a Santa María y después al resto del... No hay un eje que articule este crecimiento. Entonces, se da un crecimiento que entonces no es solo que rompe la estructura ecosistémica natural,
sino que también la movilidad se basa entonces en este solo eje que ya vemos que a las horas pico se colapsa y se convierte en un cuello de botella casualmente para llegar a nuestro principal destino, que sería el aeropuerto, ¿no? Este modelo también de urbanización desordenada, bueno, hacia el este, básicamente este es un mapa que muestra en azul los asentamientos informales, en lila los proyectos de vivienda social y en amarillo los proyectos de vivienda, las urbanizaciones. Y bueno, vemos como el este básicamente es principalmente barriadas formales, construidas por urbanizadores, por inversionistas. Más hacia el norte del aeropuerto es donde más se ha ubicado el crecimiento informal, que es esta primera oleada que nos preguntaba la señora anteriormente, de esta población que salió hacia el este luego de la invasión, pero que principalmente era gente interiorana. Realmente el peso de la migración, lo que hace que crezca la ciudad desde 1940 en adelante, desde la Segunda Guerra Mundial hacia adelante, ya dejaría de ser la migración internacional que tuvimos cuando se construyó el canal, y es principalmente el flujo migratorio de personas que venían del interior atraídas por las oportunidades laborales que existían, ¿no? Entonces, eso sigue hasta presente y es lo que ha ido configurando como estas capas de gente que cada vez, por ejemplo, miren, esta zona de Pacora aquí, que es todo azul, es todo asentamientos informales, ¿no? Que se han ido configurando y que es lo que configura. O sea, que cada vez la gente, el crecimiento hacia el norte definitivamente se ha dado sobre la transísmica, y también un crecimiento que, por ser un territorio mucho más agreste, la topografía, es el que ha estado más propicio a ser ocupado por este tipo de pobladores que no tienen otra forma de adquirir una vivienda, mientras que la tierra más plana, como se ve aquí más claramente, permitió un desarrollo más formal. Por eso es tan relevante como a la hora de analizar y sintetizar un poco, ver esta diferencia entre el crecimiento que es mucho más urbano, más digamos, privado, y el norte, que es mucho más claramente informal. Bueno, definitivamente las condiciones de precariedad se relatan también a través de los datos de ingresos. Aquí los rojos y los naranjas son los que tienen ingresos más bajos. Y bueno, ahí sí vemos la ciudad que es un parche, ¿no? Una especie de retazos de una ciudad que tiene zonas con altos niveles de ingresos, como en Ancón, Costa del Este, pero que el resto realmente está en ingresos medios y bajos, ¿no? Y bueno, lo que veíamos al final, este es un mapa de la cuenca del río Tocumen y el río Tapia, que se va viendo, digamos, en el 86, miren todo lo que era como bosques, ¿no? Llegaban hasta acá, casi hasta la salida del río Tocumen. Disculpe, en el 2000 básicamente ya se rompe esa conectividad totalmente, ya no hay casi que bosques que conecten el sur con el norte de la cuenca, y para el 2015 nuestro último mapa lo que muestra es que ya no hay tierra urbanizable, es lo más importante. Aquí ya en esta franja, esto que queda acá arriba es montaña, y ya en esta franja, digamos, más habitable por las condiciones de topografía, ya está todo construido. No hay espacio para más nadie. O sea, la cuenca del río Tapia y el río Tocumen no hay espacio para más nadie, no hay cama para más gente en esta zona, básicamente. Y bueno, es porque dice, la expansión urbana pasó del 11% en el 86 al 22% en el 2000 y el 40% en el 2015. O sea, se fue duplicando cada año de lo que estuvimos viendo, cada 15 años, fue duplicándose el número la extensión de la ocupación urbana. Con este mapa termino. Mucho de la información que hemos estado compartiendo hoy la pueden ver también en nuestro blog, que se llama metromapas.net. Ahí nosotros tenemos la colección de artículos que ya veníamos escribiendo desde 2008 y los artículos que hemos estado escribiendo para la Estrella de Panamá cada 15 días los sábados desde el 2019, casualmente desde más o menos hace 2 años prácticamente. Este artículo lo que tratábamos de analizar es cuál es el futuro de la ciudad en vista del tema del calentamiento global y el aumento esperado del nivel del mar. Esta mancha azul es el escenario como más catastrófico del aumento del nivel del mar. Es el que te dice que las temperaturas van a llegar a 4 grados centígrados porque no estamos haciendo nada para controlar las emisiones de carbono. Es el peor escenario posible, que la fecha es un poco incierta porque depende de qué tan rápido se dé el calentamiento y qué tan rápido actuemos nosotros para detener las emisiones, pero algunos escenarios van entre 2050 y 2080. Entonces,
Entonces, esta mancha lo que me dice es que toda esta zona tiene el riesgo de quedar bajo algún nivel de agua o de inundación, que en el caso del aeropuerto, por ser unas tierras muy planas, muy bajas, que es la ventaja estratégica que tiene este aeropuerto, lo convierte también en su riesgo mayor porque queda bajo el agua prácticamente. Y como decía, la ciudad termina aquí, básicamente con el aeropuerto, y se extiende sobre la vialidad esta que va a Pacora, que es un poco las manchas grises que vemos de fondo, pero lo que está en rojo es la vialidad propuesta por el plan de Panamá Este, que es uno de los planes que ordenaba supuestamente o establece cuáles van a ser los lineamientos de crecimiento urbano en esta zona. Esto es un riesgo muy grande, porque toda esta zona, toda esta construcción que se pueda dar aquí, ya de por sí sabemos que corre un riesgo, ya de por sí tiene un riesgo muy importante porque es una zona inundable, básicamente estos eran humedales, arrozales, son las zonas que se acumula agua, zonas donde, por ejemplo, se dio la inundación de Prados del Este, que todos recordamos aquí lo catastrófico que fue. Entonces, imponer una idea de urbanización en esta zona es realmente un sinsentido, ¿no? No, es una irresponsabilidad. Sí, en el sentido de que, por ejemplo, esta línea punteada es una línea propuesta del metro, que iría también como por tierra de nadie, básicamente, porque aquí no hay nada todavía. Y entonces, como vimos, como yo les comentaba del primer mapa que vimos con el aeropuerto en 1940, sí. O sea, colocaste el aeropuerto aquí y esa vía trajo todo ese crecimiento como colgante sobre esa vía. Va a pasar lo mismo con esta vialidad y con esta propuesta del metro. Básicamente dice, me voy a meter a urbanizar todo esto aquí, que es inundable ya, que va a ser más inundable todavía cuando aumente el nivel del mar. Entonces, creo que ese es como uno de los retos importantes. Siempre queda la pregunta, bueno, ¿cómo contener el crecimiento urbano? ¿Cómo no dejar que siga yéndose cada vez más este crecimiento que empezó saltándose el ferrocarril aquí en Caledonia y que ha terminado 42 kilómetros más lejos? 100 años después, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Básicamente es densificar y básicamente es empezar a construir vivienda asequible que se pueda pagar para la clase media en las áreas que ya están construidas, ¿no? Sí. Básicamente esa es la única forma de evitar que esto realmente llegue a materializarse, ¿no? Entonces, con esto yo cierro la presentación y bueno, quedo para las preguntas. Sí, o sea, soltaste una bomba una bomba de tiempo y nos dejaste a todos como atónicos de que, cónchale, se acaba el mundo, nos vamos a inundar todos. No, pero en broma y en serio sí nos deja con una reflexión, una preocupación, una inquietud en el caso mío, y yo espero que también en el caso de ustedes, porque tenemos que pensar en qué modelo de ciudad queremos. Y ahora le doy la palabra al arquitecto Carlos Rodríguez para que haga su interesante pregunta, pero quiero dejar, antes de darle la palabra a Carlos y que el otro Carlos Gordón nos responda, fíjense, yo lo que pensaría, digamos, si tuviéramos en un ejercicio de cuál es parte de la raíz del problema. Y yo siento que la ciudad de Panamá, no solamente el área metropolitana que constituye principalmente el distrito de Panamá y San Miguelito, sino también la zona este de la ciudad, con todo lo que nos ha hablado Carlos Gordón, tenemos que comenzar a pensar en descentralizar el país. Me explico, porque tenemos industrias muy centralizadas o muy polarizadas en o sea, toda el área bancaria está en Panamá, toda la salud pública está en Panamá, todas las principales industrias están en Panamá, el principal aeropuerto de entrada aérea al país está en Tocumen. Gente, bueno, ¿por qué no pensamos en un aeropuerto internacional de Tocumen en Colón o en donde sea? ¿Me explico? Entonces, parte del problema siento que sigue siendo es que todo está centralizado en el área metropolitana, Distrito de Panamá, San Miguelito y el este de la ciudad. Digo, afortunadamente, para bien o para mal, se creó una provincia de Panamá Oeste como para descentralizar un poco el asunto, pero ¿dónde están las instituciones públicas allá?
¿Dónde están los hospitales allá? Bueno, ya sí hay centros comerciales, pero tienen que haber escuelas privadas de alto nivel educativo, públicas también, bancos, principales sucursales, a hacer áreas de incentivo fiscal para que los headquarters de grandes empresas multinacionales se asienten allá. Entonces, dejas, o sea, pienso yo, o sea, estoy un poco pensando en voz alta y yo creo que no es nada descabellado, yo no me lo acabo de inventar. Entonces, les dejo en estos, a ver, ya nos pasamos el tiempo. Vamos a dar, no sé, 3 minutos, 4 minutos de intercambio de opiniones para ver, o sea, si lo que estoy diciendo es algo absurdo o no, pero yo pienso que pensemos en voz alta, ¿por qué no? Para eso estamos aquí 1 hora a la semana. Y ahora sí, mientras la gente va pensando, Carlos Rodríguez, si quieres, ponte ahí en pantalla, si quieres Carlos Gordón, tengo que hablar con un nombre y apellido para que no se me confundan. Ajá, sí. Deja de compartir Ok, y, sí. y Carlos, si quieres, haz la pregunta que tenías para Carlos. Hola. Bueno, felicidades por la presentación. Muchas gracias a Carlos. Muy interesante los gráficos y los mapas también, algunos nuevos que no había visto. Pregunta rápida. La última que mencionaste en el mapa de las cuencas de Juan Díaz y de Tocumen, está esta mancha en color rosado, que era el suelo urbano, pero eso, los que conocemos el área, es como básicamente vivienda individual, dispersa. Sí. Esa es la ocupación de muy baja densidad. Entonces, ese modelo de huella se repite como en toda la ciudad. O sea, ¿qué oportunidad hay? O sea, también, o sea, pues por otro lado está el mapa, que es muy bidimensional, pero entonces cuando ves la ciudad que es tridimensional, ves también los volúmenes, la oportunidad también de densificar en el centro, o sea, esa relación también esa cultura urbana también de vivir en casa, de familia, la gente creo que está muy arraigado en la cultura de la ciudad, ¿no? De la gente irse a vivir y lo que ha facilitado también el metro de la línea 2, o sea, poder vivir en la periferia con esas densidades. ¿Qué opinas? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué futuro tiene la ciudad en vista a ese tipo de ocupación? Y también me parece interesante cuando has mencionado este tema de los distintos límites de la ciudad, que al principio teníamos de que impuso la zona del canal, después de los 40 y después del 50. ¿Y tú crees que si ese tema de los límites, qué tanto puede ayudar a la contención de la ciudad? Bueno, con esas preguntas creo que... Bueno, y por último, ya la última pregunta que te la puse, la escribí también, era con el tema del aeropuerto de Tocumen, porque hay un tema también económico de esa nueva terminal también, de ese posible, yo veo como un desarrollo hotelero y la terminal nueva conectada con metro, y todo ese movimiento de pasajeros. Yo creo que es una oportunidad ahí en Tocumen interesante de desarrollo económico urbano. También porque Santa María y Costa del Este que es en el este de la ciudad, tiene el precio más alto del valor del suelo. Y no es Casco ni, bueno, Intensia ni el Cangrejo. Bueno, eso es la pregunta. Gracias. Bueno, yo creo que el tema urbano siempre es como muy dinámico. El plan metropolitano del 97 y el que se renovó, se reactualizó, que repite casi lo mismo, lo que dice es que hay que redensificar. Lo que sucede es que hay como un conflicto existencial en los planes, porque se habla de redensificar, se habla de contener el crecimiento urbano, pero los instrumentos que existen la dirigen en sentido totalmente contrario. Entonces, mientras nosotros no resolvamos esa dualidad, digamos, de propuesta, no salimos del modelo que estamos y que como vieron, ¿no? El plan del Este sigue apostando a ir más allá de lo existente. Entonces, definitivamente es una cuestión como existencial. De hecho, es totalmente existencial porque define la forma en que nosotros vamos a vivir la ciudad, en los riesgos que se va a incurrir, en los costos que va a tener.
es una cuestión de detener ese proceso y generar entonces dinámicas que ya van a tener que, como dice, transformar esa mancha que hemos sostenido todos de alguna forma u otra, siendo culpables de que se mantenga tan dispersa, y aceptar la necesidad de una transformación que va a llevar a densificarla, y que no significa construir rascacielos de 80 pisos, realmente eso, que tampoco es sostenible, sino son modelos un poco más, digamos, eficientes en el uso del suelo, ¿no? Que ahora se llevan a los extremos. O tengo mi casita o tengo la torre de 80 pisos, y en el medio como que cada vez más va existiendo menos cosas, menos opciones, y es lo que afecta también el acceso a la vivienda, ¿no? Creo que el resto hay, como de los otros temas que tú mencionabas, hay mucha especulación en el costo de la tierra, dependiendo del proyecto, dependiendo del mercado al que se le oferta, los precios varían, ¿no? Entonces ya creo que hay una dinámica que es de competitividad entre diferentes zonas, pero que no necesariamente refleja un valor de tierra per se, ¿no? Sino por otras condicionantes que se le dan, ¿no? Sí, súper complejo, interesante el tema. Yo creo que todos debemos involucrarnos de una manera u otra en buscar la solución, plantear la solución. Y bueno, vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Para provocar un poco, digamos, esa reacción proactiva. Alguien quiere públicamente poner su opinión de cuál piensan ustedes que es la solución. Porque, o sea, esta solución, y sí, estoy de acuerdo con uno de los comentarios, dice la señora Rosa, está en el chat: mientras no hay interés de los gobernantes en planificar la ciudad para el bien de los habitantes, tomando en cuenta los factores climáticos y geográficos, en vez de darle prioridad a los inversionistas, la ciudad seguirá creciendo en esta forma desordenada y los habitantes seguirán enfermándose por las consecuencias que esto trae. Sí, estoy de acuerdo en el sentido de que los gobernantes deberían buscar, nuestras autoridades deberían buscar el bienestar de los que los ponen en ese. Pero yo pienso que somos los ciudadanos los que en estos momentos, en el siglo XXI, debemos empoderarnos. Es que no es que debemos empoderarnos, es que ya la ley nos empodera. ¿Me explico? Y debemos tomar las riendas del asunto. ¿Me explico? Y no esperar que los gobernantes lo van a hacer. Ya nos los han demostrado en los últimos 25 años. No quiero que la conversación sea política, pero no lo van a hacer. Entonces, ¿por qué provoco otra vez esta pregunta abierta? Porque el problema es complejo y necesita soluciones multivariables. Aquí habemos arquitectos, historiadores, geógrafos, abogados, habemos médicos, contadores en la audiencia, y solamente somos 15 personas. Estudiantes habemos en esta audiencia, guías turísticos habemos y el problema nos afecta a todos por igual. ¿Ok? Entonces, la pregunta es sencilla y nada más, y si no, en 30 segundos apago y nos vamos y nos vemos el otro miércoles, pero cero drama, ¿no? ¿A alguien se le ocurre alguna solución? Y no es para debatir. ¿A alguien se le ocurre alguna solución? Señora Laura, a ver, bien, eso es, esa es la actitud, señora Laura. A ver, ¿qué solución a usted se le viene a la mente para resolver este problema que Carlos Gordón nos ha dejado en la... Me voy preocupado de este live. Mire, usted lo acaba de decir. La única forma es que nosotros actuemos. Y no es un asunto de hablar de que, digo, desafortunadamente vivimos en una ciudad y todo esto tiene que ver con la política, efectivamente. Esto no quiere decir política partidista, esto es participación ciudadana. Si nosotros conocemos claramente la ley, sobre todo de desarrollo urbano, aquí se está violando permanentemente la ley. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, yo le puedo presentar a ustedes una cantidad de casos que ameritan que tanto el alcalde como el director de obra sean sacados, pero además de sacados, encausados, porque la ley es muy clara. Léanse el artículo 419 del Código Penal. El artículo dice que todo funcionario que dé concesiones o permisos contrarios a normas urbanísticas vigentes tiene de 4 a 6 años de prisión. Lo dice la ley. Pero ¿qué pasa?
tenemos que ir a demandas y sabemos cómo están los tribunales y todo eso. Entonces, la única forma es que nosotros nos paremos y decir, miren, la inversión más importante que hace una persona en su vida es su casa. Sin embargo, está siendo afectada esa casa, esa inversión. Yo les pongo unos ejemplos aquí, un individuo que le están construyendo un muro que se le puede venir encima en cualquier momento, sin embargo, pagaron cerca de $400,000 por esa casa. Pero el director de obras ha autorizado una construcción ilegal. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la forma? Actuar efectivamente y decir, usted no va a hacer más esto, usted va a salir, pero además de eso va a pagar las consecuencias de esto. ¿Ven? Ahora las personas están viviendo una tragedia, una verdadera tragedia, y gastando dinero porque han tenido que contratar abogados y una serie de cosas. Y lo que es peor, miren, este asunto de la violación a la ley en construcción pone en peligro la vida de todos nosotros. Ustedes no saben si ustedes van a llegar un día, su mamá, su papá, su hermano, a visitar a alguien en un edificio que ha sido aprobado ilegalmente. ¿Ven? Y pone en peligro la vida de todos. Imagínense que a un hijo le pase algo, después vienen que no, que era algo del gas, que yo qué sé qué. ¿Ven? Sí. Entonces tenemos que empoderarnos y efectivamente hacer una manifestación y ya. Así es. Señora Laura, bueno, nosotros la acabamos de conocer, bueno, yo por lo menos espero que siga participando en los siguientes lives y a todos los que han venido por primera vez también. Me encanta esta tertulia y ojalá, yo sé que Ritzy a veces cuando no está muy tímida como días como hoy aporta mucho, pero esa es la idea, un poco reflexionar con fundamento ante nuestra historia. Y que fortalezcamos nuestra memoria colectiva, reforcemos nuestra identidad como panameños, valoremos no solamente la parte urbana, sino la social, la cultural, la artística y bueno, todo lo que nosotros queremos hacer todas las semanas. Señora Laura, la señora Ana, Ritzy, el señor Luis Carlos, Eunice, Giovanni, todos los que vinieron el día de hoy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por último, y como siempre lo hacemos públicamente, y es parte, digamos, de nuestro, como quien dice, nuestro ritual, reconocer públicamente a Carlos Gordón por su aporte, contribución a la preservación, investigación y divulgación de nuestra historia con este tema que él tituló Hacia el Este, evolución de la ciudad de Panamá. Y bueno, ya nos pasamos del tiempo, pero yo creo que fue muy rico haber todos conversado, habernos escuchado y haber escuchado a Carlos con este tema tan interesante y no me queda más que invitarlos la otra semana. Recordemos que tenemos un programa, un tema súper diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Vamos a ver la historia del fútbol, particularmente la Liga Panameña de Fútbol en números. Muy interesante esa presentación, se los aseguro. Sí. Así que no se la pierdan. Recuerden que tenemos proyectos, está en venta nuestro t-shirt, está la recaudación para el mural de Luis Russell en Isla Colón. Y nada, bueno, un abrazo enorme, súper fuerte. Carlos Gordón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias hoy, a ti, Robert. Y ojalá que, bueno, después veamos hacia el oeste. Evolución de la ciudad de Panamá. Falta el este y el norte. Este y el norte. O sea, sigue, hay todavía mucha tela que cortar. Exacto. Así que muchas gracias a todos, Carlos, igualmente. Gracias a todos, aquí. Igual gracias a ti, Robert. Y no se pierdan entonces la otra semana. Nos vemos la otra semana. Chao. Chao.